Pues buenas tardes a todo el mundo, gracias por asistir. Tengo el placer de presentar hoy, en esta última sesión del Seminario de Filosofía Oriental de este curso, a Francisco José Ramos González, catedrático emérito de Filosofía de la Universidad de Puerto Rico. Su obra mayor se halla constituida por la obra de 3 tomos, Estética del Pensamiento, publicada por la editorial Fundamentos. La obra prosigue a través de un cuarto volumen titulado La significación del lenguaje poético, disponible en ediciones Antígona. Ha publicado numerosos estudios monográficos en torno a Nietzsche, Spinoza, E.J. Dogen, el budismo, la poesía, el psicoanálisis, la filosofía antigua y el pensamiento contemporáneo. Es doctor en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid y cursó asimismo estudios en la Universidad de París 7. Ha sido profesor invitado, conferenciante e investigador en diversas universidades de América, Europa y Asia, entre las que destaca la Universidad de Georgetown, la Universidad de la Ciudad de Nueva York, la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Sevilla, donde impartió la lección inaugural de curso en el grado de Estudios de Asia Oriental, y la Universidad de Bangkok. Como poeta es autor de una obra que se inicia con el poemario Cronografías de 1982 y desemboca en el libro poema titulado Erotema de 2019. Es además miembro numerario de la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española y académico correspondiente de la Real Academia Española de la Lengua. Y solo me queda agradecerle su presencia aquí y sin más le cedo la palabra. Saludos, buenas tardes y gracias por estar aquí en medio de este calor. Agradezco mucho esta presencia. También quiero agradecer pues la cordial invitación del director del Seminario de Filosofía, profesor Jesús Fernández, y mi querido amigo y colega Agustín García López, que ha hecho posible que yo esté aquí. Así que nada, muchas gracias a todos. Yo voy a intentar aquí hacer una especie de, ¿cómo decirlo?, de exposición en torno a un asunto que no es difícil en principio de expresar, pero que al mismo tiempo se complica mucho por razones obvias, porque trata de planteamientos que en la tradición de la filosofía llamada Occidente resultan un tanto ajenos. Eso de una parte. De otra parte, y esto quiero enfatizarlo, lo que aquí voy a decir responde no solamente a una investigación teórica y una curiosidad intelectual de mi parte, que por supuesto estará dicho en lo que leo, está ahí, sino a una experiencia, digamos, con la práctica de Zazen. Particularmente, solamente quería mencionar esto antes de empezar a leer, iré leyendo, iré haciendo comentarios según vea yo el desarrollo de la exposición, para no alargarme mucho. Pero quiero comenzar con una anécdota. Mi encuentro con esto que se llama Zazen surgió de una manera muy, muy curiosa en los años 80, caminando yo por la Quinta Avenida de Nueva York. Paso por una librería japonesa que todavía existe, de hecho, pero más amplia. Y allí veo un texto de E.J. Dogen, el gran maestro zen japonés, que nace en el 1200 y muere en 1253, que llamó mi atención. El texto estaba en japonés y en inglés, lo voy a decir en español. Dice así: sin querer nada, sin buscar nada, sin esperar nada, siéntate, firme como una roca. Cuando yo leo eso, yo que no tenía idea de
el budismo muy distante, y digo, esto debe ser muy poderoso. Y a partir de ahí empezó un interés por leer a Dogen. Y ese es el trasfondo que hace posible esta conferencia todavía y todo lo que pueda decir al respecto. Así que quería empezar con esa anécdota que no me parece trivial. Comienzo a leer. Nada más vacío que el tiempo. Nada más real que el vacío. Y nada más inmenso que el momento en su infinita fugacidad. Escribe Dogen. La integridad de la existencia y del universo son cada momento de tiempo. Nada del universo se aparta ni queda fuera de justo este momento. Shoto Imo Ji. Y añade, la mente es el momento de actualizar el asunto fundamental. Y nos advierte Shakyamuni Buda que el momento no escape de vosotros. Lo leo en Pali porque aquí la palabra momento es muy importante. Kano, Fuma, Upa, Shagar. Y escribe Giuseppe Ungaretti. En la mañana del 26 de enero de 1917, los poetas son muy precisos. Mi illumino de inmenso, me ilumino de inmensidad. Queda resumido en estas frases el asunto del que me ocuparé en esta conferencia. Se trata del punto de confluencia de dos grandes sabios y revitalizadores de la enseñanza del Buda Shakyamuni. Nagarjuna, siglo I-II de Era Común, en la India, y Eihei Dogen, en Japón. Para su elaboración tendré en cuenta algunos pasajes de las estrofas raíces del Camino Medio, como bien la titula Agustín, algunos fascículos del Tesoro del Verdadero Ojo del Dharma, Shōbo Genso, y algunos versos de las enseñanzas del Sendero Dhammapada, una de las colecciones más divulgadas del Canon Pali. De entrada hay que enfatizar que estamos ante estrategias de composición muy disímiles, pero que tienen en común la estructura en verso, el aliento poético de la práctica meditativa. Insisto mucho en eso. El aliento poético de la práctica meditativa. Leamos, por ejemplo, la estrofa 54 del Dhammapada. La fragancia de la flor no va en contra del viento, ni la fragancia del sándalo, del tágara o del jazmín. Pero la fragancia de los virtuosos va en contra del viento. El hombre virtuoso abarca todas las direcciones. Cierra la cita. Este contraste me parece que pone en evidencia un asunto digno de destacar. Todos estos textos que he citado son en verso. Dhammapada, el Shōbo Genso no es en verso, pero es una prosa poética. Y Nagarjuna, por supuesto. Pero de distintas estrategias discursivas, por decirlo así, hay el intento y el esfuerzo de dar con aquellos que nacen de esa práctica meditativa. Entonces, lo que quiero insistir mucho aquí es que se trata de una experiencia que no es inefable. Vamos a volver sobre eso más adelante. Es decir, que no es inexpresable. Y al mismo tiempo reconoce los límites del lenguaje. Las dos cosas. Porque un límite no es una limitación. Los límites, pues, es hasta aquí. La limitación es un impedimento. El límite es lo que abre las posibilidades. Eso lo entendió Kant y muchos otros. Pero vamos, es muy importante tener en cuenta esa distinción. En ese contexto, la tradición que Dogen inaugura
teniendo en cuenta lo que pasaba en Japón en la época, y no voy a detenerme mucho en esto, es de una gran violencia. El periodo Kamakura en Japón es una guerra devastadora. Hay muchas películas sobre eso. Espero que ninguna se haga en Hollywood, porque eso sería el desastre. O Walt Disney, ¿no? Porque ahí empieza la banalización a la que estamos acostumbrados hoy. En fin. Pero se han hecho películas en japonés, Udon, etc. Pero es un periodo, toda la tradición del samurái y todo eso viene de ahí. Pero en ese contexto es que Dogen decide ir a la China, volver a Japón. Tuvo la experiencia que le permite transmitir la enseñanza de Buda, la transmisión del Dharma, se dice en la tradición Zen. Vuelve a Japón, se va a las montañas. Y ahí empieza a escribir esta obra que yo califico de un poema poético, de un poema, perdón, filosófico, Shobogenzo, en el que está elaborando a lo largo de toda su vida. Y que está en un principio dirigido a tratar de dar cuenta de la experiencia, pero teniendo como foco de atención los monjes a los que se dirigía. Y la idea, que me parece importante, de que esa experiencia, siendo humana, desborda los límites de la condición humana. Otro aspecto, perdón, que vale la pena destacar. Por lo tanto, nos encontramos con ese texto de Dogen, que es un texto rebosante, como diría, una prosa poética, ¿no? Yo he intentado con mi japonés rudimentario traducir algunos textos, es muy difícil. Y los propios, al día de hoy, estudiosos japoneses dicen que no, que eso es muy difícil. O sea, es muy difícil. Se han hecho traducciones a nuestra lengua, pero si no me equivoco, a través indirecta, algunas directas, pero vamos, las traducciones que conozco directamente de japonés y que me parecen más fiables están en la lengua inglesa. Pero eso contrasta con la estructura seca, ¿no?, de Nagarjuna, con esos dípticos, ¿no?, que son, hay rima, hay ritmo, pero que no tienen esa intensidad, digamos, de imágenes poéticas que tienen el Shobogenzo de Dogen, que va directo al asunto de lo que es la experiencia que se está tratando de comunicar y de expresar. Y junto a eso, hay que añadir cómo desde el budismo más antiguo uno puede encontrar textos, y yo me he dedicado mucho tiempo a ver ahí encuentros, ¿no?, entre todas las tradiciones de la enseñanza budista, porque entiendo, luego de muchos años de estudios y de estancias en monasterios, etcétera, etcétera, que la enseñanza de Buda responde a una integridad que no puede reducirse a las polémicas de escuelas doctrinales que son características de toda forma de pensamiento, no importa que sea en qué parte del mundo sea. Y ahí uno puede leer lo siguiente, por ejemplo, en el Dhammapada. Vamos a ir yendo así de uno a otro. Las siguientes observaciones. No creed en algo por la simple... Esta es la palabra de Buda, según la transmisión, ¿verdad?, del Canon Pali. No creed en algo por la simple razón de haberlo escuchado. No creed en las tradiciones por el mero hecho de haber llegado hasta nosotros por muchas generaciones. No creed en algo porque de ello se habla y por rumor de muchos. No creer en nada solo porque proviene de la autoridad de vuestros maestros. Más bien, después de profunda observación y análisis, y habría que buscar los términos en Pali aquí, que son muy interesantes, no me puedo detener en eso. Cuando encontréis algo que va de acuerdo con el entendimiento, paña, prashna,
y conduce al bien y al beneficio de uno y de todos, entonces aceptarlo y vivir a la altura de ello. Por lo tanto, aquí no se trata de descubrir una teoría que uno aplica a su vida. Aquí se trata de tener una experiencia y esforzarse por elaborar una teoría que responda a esa experiencia. Son dos movimientos muy distintos, en donde no vale el desacuerdo. O sea, si eso que se plantea nace de la experiencia, pues ahí va, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto, y esto es muy importante para nuestra época, aquí no hay lugar para la impostura, ni para el engaño. Eso es, estoy convencido de ello. Y ese énfasis que hace este texto de cuidarse de las creencias, ¿no? Hoy en día me parece muy importante, y creencias pueden ser muchas, ¿eh? Y no solo religiosas. No digamos nada de las creencias políticas, es decir, de las ideologías. Y por lo mismo, quiero hacer valer lo siguiente. Me parece que cuando hablamos de filosofía, es importante tener en cuenta que pesa más la experiencia filosófica desde la cual se formula la teoría. Y eso es válido para toda la filosofía antigua. En Grecia, pienso en Platón, por ejemplo, pienso en Sócrates, que al encontrar una teoría que luego que yo descubro, bueno, quizá me vaya bien o mal. Por eso yo prefiero hablar de experiencia filosófica como algo más importante que toda teoría filosófica. Más aún, es desde esa experiencia filosófica, la palabra experiencia habría que elaborarla aquí y definirla, pero vamos, no hay tiempo para quedarse en cada palabrita, pero es desde esa experiencia que entiendo yo que cabe hablar de la filosofía tanto en Asia, en la India, en China, en Japón, en América, como en Europa. Por lo tanto, yo propongo distinguir aquí, y lo he hecho a lo largo de, bueno, llevo años con esto, entre ontología y metafísica, y entre ética y moral. No es una distinción novedosa, pero aporto algo aquí que quiero enfatizar. La ontología la defino así: la investigación de lo que hay, de lo que está siendo. Pongo el énfasis en lo que está siendo, en el está siendo. En español, en portugués, en catalán, tenemos el ser y el estar, ¿no? Téngase en cuenta el neutro de Amy. Ser, estar, haber, ontos, siendo. La metafísica, por el contrario, es el supuesto de que hay un fundamento último de lo real, sea trascendente o inmanente. Eso es la metafísica. Por lo tanto, habría tanta metafísica, digamos, en Hegel como en Marx. Da igual que ese fundamento último sea trascendente o inmanente. Lo que nos vamos a encontrar con las enseñanzas de Buda es que no hay un fundamento último de lo real. Nos vamos a encontrar, por lo tanto, con que lo real es literalmente anárquico. Anarqué, es decir, que no tiene un principio regulador que rige eso que llamamos la realidad. Desde ahí nos acercamos a la diferencia entre ética y moral. La ética es el ámbito de la relación de cada cual consigo mismo. En función de lo que un querido amigo y colega de la Universidad de Puerto Rico, Raúl de Pablo, llama la alteridad constitutiva. Parece una expresión muy agraciada. Donde hay uno, hay el otro. Y es en función de lo otro que uno mismo se reconoce. El psicoanálisis ha aportado ahí una gran enseñanza. Basta con pensar o recordar el estadio del espejo de Lacan y, bueno, y muchos otros textos de ese gran maestro que así lo entiendo, que es Jean Lacan. Desde ahí, por lo tanto,
está claro que la ética es un asunto que envuelve nuestra propia condición humana. Desde el momento pues está claro, por lo tanto, que el acto de hablar ya es un acto político. Ya, de por sí. Que se va un monje al desierto o se va alguien a un retiro, digamos, como los primeros cristianos, ¿no? Pues eso es un acto político. Porque lo político se define, y aquí no hago más que seguir a Aristóteles, lo político es lo propio de aquel animal que tiene la palabra, del animal que habla. El único animal que habla, dice Aristóteles. Por lo tanto, el ser político y el ser hablante van de la mano. La moral, por lo tanto, por contrario, o a diferencia, o en relación, o en concomitancia, porque no es que haya oposición, y se entiende bien que se puedan usar uno y otros términos indistintamente, tiene que ver con la norma prescriptiva de un orden social. Se habla de la moral social. Se habla hoy más que nunca, ¿no? De las costumbres, de aquello que hay que hacer prevalecer. Bueno, esa es la moral, y la lengua griega y el latín nos lleva a todo ello. En fin, dicho esto, en lo que toca a Nagarjuna y a Dogen, quiero enfatizar que más allá de la concepción lógica, retórica y lúdica, me parece que esos tres términos son importantes: lógica, retórica y lúdica del lenguaje, se entraña un experimento con los límites del pensamiento, para dar con aquello que desborda las palabras y apuntar al recto entendimiento, el recto pensamiento y el recto lenguaje, como se indica en el óctuplo noble sendero. Lo que ahí reluce es lo real tal cual. Una talidad que podemos distinguir, aunque no separar, de lo que se reconoce como realidad. Por lo tanto, hay una distinción aquí, sutil pero importante, entre realidad y lo real. Esta distinción está en Lacan, pero yo voy por otro lado. Ya lo veremos. En este contexto, la doble noción de verdad en la tradición budista, la verdad convencional, corresponde, por ejemplo, a la distinción ontológica que hemos hecho. La realidad convencional es pues la realidad de los modos habituales de hablar, de pensar, de vivir. Y la realidad última es aquello que nos remite a lo real tal cual, que más allá o no de que se pueda nombrar, está ahí, independientemente de que se nombre o no. Por lo tanto, el énfasis no es en lo innombrable, sino en lo que no necesita ser nombrado, porque no depende de la condición humana. Está ahí, haya o no humano para nombrarla. Eso es muy importante. Hay un potente realismo ahí, o un realismo de la potencia, no en el sentido aristotélico, sino en el sentido espinocista, donde la potencia es ya un acto, una realización de su propia fuerza. Dicho esto, tomo distancia con respecto a los términos que muy comunes hoy en día de una verdad absoluta a una verdad relativa, ¿no? Que ontológicamente responden a lo real o a la realidad, en el vocabulario que estoy tratando aquí de discernir. El concepto de lo absoluto o de absoluto suele designar lo que es en sí y por sí mismo, causa per se y causa sui, y por tanto una entidad por completo independiente del entramado de relaciones y condiciones de la existencia. Eso es lo absoluto. Se trata, en definitiva, de distinguir y separar la eternidad, por ejemplo, del ser, y la temporalidad
de lo que está siendo y fluyendo. Esta es una tendencia que ha sido una constante en toda la historia de la filosofía, con sus matices y sus diversos niveles de complejidad. No voy a entrar en detalle en eso, no hace falta y nos llevaría mucho, pero vamos, es muy rica a lo que se ha prestado esa distinción entre tiempo y eternidad a partir del Timeo de Platón, ni hablar todo lo que ha surgido de ahí. Es con respecto a esa distinción que tomo distancia y planteo otra perspectiva que puede, de algún modo, ir de la siguiente manera. Y esto lo puedo resumir con una frase de Goethe. No busquéis nada fuera de los fenómenos. Ellos son su propia doctrina. Soy Goethe. Esta frase está citada por Hugo von Glasenapp en su libro sobre la filosofía de la India. Me ha parecido, no dice, no la he podido localizar en qué obra de Goethe está, pero me parece maravillosa. Y podemos llamar a esta perspectiva fenomenista. Y esto es un contexto que estamos en un contexto filosófico, y no confundir el fenomenismo con la fenomenología. Son direcciones muy distintas, aunque hay puntos de encuentro y de contacto. Esto que plantea Goethe es muy afín a la enseñanza de Buda, me parece. Y podemos insistir en que lo que se nombra e identifica como realidad y lo que se experimenta como real están igualmente vacíos y absueltos de toda entidad, aceidad o mismidad. O sea, que sea, y ese es el fenomenismo, que algo se nombre convencionalmente. Estamos aquí sentados, yo me llamo fulano, el otro se llama fulano, esa es la convención. Eso está igualmente vacío que lo que realmente hay a nivel a escala cósmica o a cualquier escala. Por lo tanto, tan vacío de sí, de entidad, es el ámbito de lo convencional como el ámbito de lo real, estrictamente hablando. Pienso que ahí hay un punto importantísimo que Nagarjuna saca a relucir en su propuesta del camino medio, y que Agustín María García López García, o García López, perdón, resume para mí con mucha perspicacia en su libro que está pronto a publicarse. Cito estas palabras de Agustín. Todo está vacío de sustancialidad, pero nada puede identificarse con nada, con la nada. Esto es muy importante. Escuchen bien cada palabra. Las palabras son seres muy delicados, ¿eh? Son seres vivos. Contemplado desde la apariencia, todo existe en su totalidad. Por lo tanto, cuidado con eso de que la apariencia engaña. Lo que hay que saber es cómo entenderlas. Contemplado desde la vacuidad, absolutamente todo carece de absoluto. Y esta frase me parece muy agraciada. Todo alienta con todo en la articulación de shunyata o vacuidad y tatata o talidad. El conocimiento del pratisya samupada o cosurgimiento independiente en la ausencia de lo sustancial supone la asunción del nirvana,
que no es, por tanto, esencialmente distinto de la rueda del sufrimiento o samsara. Ese es el punto crucial de todas las tradiciones budistas. He estudiado mucho y me he dedicado a ver los textos de la tradición budista y ver este asunto del samsara y nirvana. En principio lo absoluto y lo relativo. Pero por lo que he expuesto, hay que cuidarse de esos términos. De tal manera que más convendría pensar, es lo que propongo, más que en términos de lo relativo, en términos de que todo está en relación. No es lo mismo decir que todo es relativo a decir que todo está en relación. Si decimos que todo es relativo, caemos en este relativismo muy de boa, en este subjetivismo un poco tonto, de que todo depende del cristal, del color con que se mire. Pues no. Lo que hay es lo que hay, y lo que se aprecia en función del juicio que se emite con respecto a eso que hay, de antemano depende de la disposición de las condiciones que hacen posible que X formulación se realice. Por lo tanto, mucho antes de que alguien hable, está el lenguaje que le permite hablar. De tal manera que somos súbditos del lenguaje. No somos los dueños del lenguaje. Y puesto que el lenguaje hay que distinguirlo de la lengua es aquello que nos permite convencionalmente entendernos, hacer las paces, hacer la guerra. Pero independientemente de que se diga lo que diga con respecto a la paz o a la guerra, ahí está la estructura del lenguaje, que es común a cualquier posición y a cualquier lengua. No sé si eso se ha hecho claro, pero podemos elaborar ese interés. Me parece que eso es crucial. De esa manera se evita ese relativismo simplón y que para mí es muy fácil de refutar. A partir de ahí, me parece que es oportuno recurrir aquí a dos autores que a lo largo de la historia de la filosofía del siglo XX y del siglo XIX, finales, han aportado mucho en esta dirección. Uno es Wittgenstein y su concepto de ficción gramatical, que está en las investigaciones filosóficas, y que culmina con los juegos, noción de juego del lenguaje. No voy a entrar en eso, es un asunto que merece larga discusión, pero simplemente menciono el concepto de ficción gramatical. Y otro es Nietzsche. Podemos decir que entre ambos, a pesar de las diferencias de estilo, de estrategia, de composición, de época, etcétera, de época, aunque esté muy cerca, nada que ver la Alemania de Nietzsche con el imperio austrohúngaro que vive Wittgenstein. Creo que se puede resumir diciendo que desde el momento en que se piensa, estamos sujetos a una lengua. Estamos sujetos a una lengua. Sujetos a una lengua, y por eso somos sujetos. En francés, la palabra assujettissement expresa bien. Foucault elaboró mucho esto en sus enseñanzas, ¿no? O sea, no somos meramente el sujeto creador que habla, como sostiene, por ejemplo, Chomsky, ¿no? En su noción de las gramáticas, de su idea de una gramática cartesiana, innata, etcétera, etcétera. Es que la cosa es más complicada, como suele suceder en los humanos. Es que resulta que los humanos creamos el lenguaje, vamos a ponerlo así, términos antropológicos, y al mismo tiempo somos las criaturas
del mismo lenguaje que supuestamente hemos creado. O sea que hay una situación ahí muy ambivalente, ¿no? Aparentemente somos los dueños de aquello que decimos, pero al mismo tiempo estamos totalmente atrapados en lo que se dice. Entonces, a veces parece un callejón sin salida, ¿no? El psicoanálisis ha elaborado muy bien esa especie de desgarramiento que Lacan le llama Spaltung, ¿no? Hendidura. Y, en fin, no me puedo detener en ello, pero vamos, y la lingüística. Estoy pensando en Emile Benveniste, ¿no? Y sus reflexiones sobre este asunto. O sea, que aquí hay una larga trayectoria filosófica, lingüística, literaria. Basta pensar en el Ulises de James Joyce. O sea, ¿quién habla ahí? Realmente, ¿quién escribe el Ulises? ¿Es la lengua que Joyce conoce? ¿O es la lengua que obliga al llamado Joyce a escribir como él llega a escribir? O sea, eso vale la pena pensarse, ¿no? O sea, ¿dónde empieza lo uno y dónde acaba lo otro? Bueno, todo ese es el mundo que está envuelto aquí. Pero por volver al asunto que nos concierne. Junto a eso, Nietzsche, en los crepúsculos de los ídolos, dice, o de los dioses sería más correcto, habla de la metafísica del lenguaje y del fetichismo de la razón, que ve en todas partes agentes y acciones. La obra de Nietzsche es una obra que está, sobre todo el Nietzsche de los últimos escritos, Viajes del Zaratustra, muy cerca. Ya está, el Nietzsche ha estado ya en conocimiento con los textos budistas, gracias a algunos amigos, sobre todo Oldenberg, y ya se ha entusiasmado con el budismo, lo vemos sobre todo en el Anticristo, donde compara a Jesús con San Pablo, en fin, no me puedo detener en eso, pero vamos, hay una riqueza ahí. Nietzsche yo creo que es el pensador, ¿cómo decir?, menos occidental o más oriental de los europeos, el que mejor se orientó, vamos, que entendió, bueno, que las limitaciones, por decirlo así, no los límites, de eso que llamamos la racionalidad occidental. Y sigue añadiendo Nietzsche. Un sujeto cree que el yo es un ser, que el yo es una sustancia, y proyecta sobre todas las cosas la creencia en la sustancia yo, y crea el concepto cosa. Cierra la cita. Y añade, sigue la cita, el ser es añadido con el pensamiento. Es introducido subrepticiamente. Había que ver los términos alemanes aquí, ¿eh? En todas partes como causa. Es del concepto yo del que se sigue como derivado el concepto ser. Entonces ahí hay una pista interesante. La razón en el lenguaje, termina diciendo Nietzsche. Oh, qué vieja hembra engañadora. Temo que no nos vamos a desembarazarnos de Dios porque continuamos creyendo en la gramática. Eso me parece una declaración de una lucidez humana extraordinaria, porque no solo los humanos somos lúcidos, ¿eh? No solo los humanos somos lúcidos, ¿no? Yo veo a veces una hormiga, qué lucidez estos seres, ¿no? Por lo tanto, la inteligencia no es un asunto meramente humano, la razón sí, digamos, concedamos, siguiendo aquí a Dors, ¿no? Esa diferencia que plantea Eugenio Dors, que remite a Platón entre el nous, ¿no? y logos. Pero Eugenio Dors, ese gran pensador catalán que lo conocemos gracias a las reuniones de la Asociación Andaluza de Filosofía tan fructíferas que hemos tenido en los últimos años, ¿no? Año y pico, Antonio. En fin, he descubierto un gran pensador ibérico, catalán, español. Así que enhorabuena. Desde ahí, Nietzsche suelta esta frase. Es como una flecha ahí que va al corazón de lo real. Tal sustrato no existe.
es del ser. No hay ningún ser detrás del hacer, de la acción, del devenir. El agente ha sido ficticiamente añadido al hacer. El hacer es todo. Das Tun ist alles. Esa frase a mí siempre me sigue removiendo el cerebro. He ahí un referente, sea subjetivo, sea objetivo, de la configuración de la realidad en su sentido convencional. De tal manera que cuando hablamos de la realidad, podemos entenderlo en un sentido subjetivo o en sentido objetivo. Si lo formula el discurso científico, eso es objetivo. Si lo formula alguien en sus padecimientos propios, eso es subjetivo. Pero sea como sea, es una construcción de la acción. Cuando aquí se habla de acción, y es importante enfatizarlo, y esto remite a una tradición antigua, que por ejemplo está en Varrón, en lengua latina, ese texto maravilloso de la etimología de la lengua del latín, Varrón, hay tanta acción en el pensar, en el hablar, como en la acción de los cuerpos. La acción, por lo tanto, no se limita a la acción que por lo general separamos, ¿no? En la tradición marxista había un conflicto muy grande, ¿no?, entre la teoría y la praxis, ¿no? Entonces, eso se disuelve aquí, ¿no? O sea, ya la acción, el pensamiento ya es una acción, por lo tanto, el pensamiento tiene unas consecuencias, y esa consecuencia es ineludible. ¿Para quién? Esa es la pregunta. Si no hay un ser, en última instancia, entonces, ¿quién es responsable de qué? Es una pregunta importante que la dejo en suspenso y si me da tiempo la retomo luego. Me interesa aquí, por lo tanto, para resumir este asunto, distinguir entre lo que se toma por verdadero o como realidad y llamarle a eso un efecto del lenguaje, sea subjetivo u objetivo. Desde este punto de vista, las teorías científicas son ficciones. No porque sean falsas, sino por el contrario, porque pueden tener un valor de verdad en términos de la adecuatio. Así que se adecúan justamente a lo que se descubre. Adequatio rei intellectus. Y en este contexto, esa adecuación, que puede ser verdadera o falsa, sigue siendo ficción. Y podemos, por otra parte, distinguir, y esto quien elabora este asunto de manera magistral es Guillermo de Ockham, entre lo que es fictio y fictum. La fictio es todo aquello que se toma por verdadero. Y la fictum es el efecto de eso que así se reconoce. De tal manera que propongo aquí una trilogía que ya está expresada en los distintos libros que he publicado, en otros más artículos, etc. Podemos hacer una especie de consigna. Fictum, factum, fictum, fábula. Jugando aquí con el parentesco etimológico entre factum, que es hecho, y fictum, pues están emparentados, ¿no? Y la fábula, que es el lenguaje. Cuando hablo de fábula, me remito al fablar, al hablar, por otro, al lenguaje. Hay muchas referencias que puedo usar aquí para sostener esto, que por mi cuenta he descubierto, por decirlo así. Pero una de esas voces que cada vez aprecio más es la de Ortega y Gasset.
otro gran pensador de nuestra lengua. Cito a Ortega aquí. El ser, ciertamente, es el ser de las cosas. Pero resulta que eso, subrayo, Ortega no lo hace, pero subrayo eso. Lo más propio de ella, que es su sí mismidad, su esencia, su sustancia, ellas no lo tienen en cuanto cosas, sino que le es supuesto por el hombre. Eso es Ortega. Aquí resuena Nietzsche. El ente sería, en efecto, una hipótesis humana. Termina la cita de Ortega. Bueno, esto parece Nietzsche. Y también, sigue diciendo Ortega, el libro es la idea del principio en Leibniz. A lo mejor lo real, consiste en ser ininteligible. Por lo menos hasta ahora se ha portado con el hombre así. Por lo tanto, para Ortega tenía claro que eso que llamamos lo real, humano no es. O sea, ni divino tampoco. Porque si decimos divino, pues ya estamos humanizándolo. Alain Badiou, un filósofo para mí de los últimos que quedan hoy en día que merecen ese calificativo en el mundo, el filósofo francés, decide llamar, él hace unas profundas reflexiones también sobre este asunto de lo real. Dice que en última instancia lo real es inhumano, inhumano, en el sentido estricto de que no depende, ¿no?, de que sea nombrado o no, un poco lo que yo decía antes. Eso es Ortega. También quisiera citar aquí a Giorgio Agamben, que va en una dirección que toca lo que dice Ortega. En su libro El uso de los cuerpos, es el cuarto volumen de 4 volúmenes que están publicados en la editorial Pretexto, en traducción, Homo Sacer. Cito a Agamben. Un cambio de época en la ontología de Occidente se sitúa entre los siglos II y III, que la era común, y coincide con la entrada en el vocabulario de la filosofía primera un término casi completamente desconocido para el pensamiento clásico, del todo ausente en Platón y en Aristóteles, donde aparece solo con el sentido originario de sedimento o residuo. Y ese término es hipóstasis. Y dice a Agamben, el ser, como hoy es evidente, tiende a extenuarse y a desaparecer, pero al desaparecer deja en su lugar la pura efectiva residualidad de la hipóstasis, la desnuda existencia como tal. Voy a explicar esto. En la medida en que prescindimos de esa tendencia, vamos a decir, espontánea de la mente, a identificar lo que hay con algo que es, en el sentido de permanencia, ¿no?, de inmutabilidad, etcétera, etcétera. En la medida en que eso va desapareciendo, la desnudez que nos queda, pues equivale en la tradición budista al vacío. O sea, ahí no queda nada. Toda la filosofía del siglo XX, o una gran parte de ella, llamada existencialismo, va a girar en torno a esa distinción entre el ser y la nada, o a la conjunción entre el ser y la nada, que se empieza a precisar desde Hegel
Ahí está Heidegger, ahí está Sartre, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que ese señalamiento pienso que ese señalamiento de Agamben nos permite elaborar, retomando el asunto de la enseñanza de Buda, en torno a lo que es el samsara y nirvana. No podemos, de una parte, no hablar. No podemos tampoco no pensar. Pero sí es posible entender qué es lo que hay cuando se piensa y qué es lo que hay cuando se habla. Ese reflexivo, se habla, se piensa, es impersonal y es importante. Si por ejemplo, si Descartes, en lugar de haber dicho pienso, luego existo, hubiese dicho se piensa, luego hay existencia, otra sería la perspectiva. Ese segundo planteamiento, se piensa, lo recoge Spinoza. Spinoza dice homo cogitat, tercera persona, ¿no? El hombre piensa. Ya eso es un casi se piensa. Por lo tanto, la diferencia que hay en términos no solo lingüísticos, sino ontológicos, en decir yo pienso, a decir se piensa, es lo que en la tradición budista responde a la tercera característica de la existencia. Sabe, dhamma, anatta. Todos los fenómenos, condicionados o incondicionados, son impersonales. Son insustanciales. En términos de la realidad, de lo real. En términos de la realidad, pues somos los que estamos aquí. Pero los que estamos aquí, ¿por qué está sostenido esta presencia nuestra? ¿Por una ausencia? No. ¿Por una presencia? No. ¿Por una esencia? No. Por el perfume de la evanescencia. Porque una vez esto, ya se fue. Cada palabra que se dice, cada pensamiento que sucede, se va. Entonces, ¿qué queda? ¿Nada? No, tampoco. Si digo nada, estamos en el nihilismo. Si digo algo, pues tampoco. Entonces, ¿qué? Sigamos pensando. Desde ahí es que creo que quizás sea prudente, me parece a mí por lo menos interesante, citar de nuevo a Goethe. Es maravilloso el Fausto, son textos inagotables, ¿no? Como el Quijote, como el Iliada, los llamados clásicos. Qué época más triste la nuestra, que pierde de vista lo fundamental. En fin, no voy a entrar con ese rollo porque no es oportuno. Pero estamos viviendo una época, me acuerdo que aquel pensiero débole, en efecto, pero no en el sentido que le entendía Bátimo, que tenía un sentido pensiero débole de un gran debilitamiento del pensamiento. Pero para decirlo con una palabra más contundente, de una insospechada imbecilidad. O para decirlo con un adjetivo todavía más elocuente, reina la Organización Mundial de la Estupidez. OME, le llamo yo, ¿no? Con siglas y todas, que es mucho más efectiva que la ONU, ¿eh? Como podemos ver. No existe, pero funciona. Bueno, pongo entre paréntesis ese comentario de actualidad. Cito esta palabra de Goethe, esta frase, del Fausto al final. Alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis. Todo lo fugaz es una posible traducción, ¿no? Vergängliche, Vergänglichkeit en alemán es pasado. Todo lo fugaz, lo perecedero, es solo un símbolo. Ahora podemos preguntarnos, ¿qué es un símbolo? Un símbolo es un lugar de encuentro y de reconocimiento. Eso
habría que elaborarlo mucho. Pero estoy pensando en el término griego símbolo. De encuentro y reconocimiento. Y por otra parte, no hay manera de entender el símbolo si no es en función de ese viaje infinito del pensamiento, que es como me gustaría a mí definir la metáfora. El viaje infinito del pensamiento, que es también la metonimia. No, de hecho, no hay por qué distinguirse a partir de la definición que Aristóteles en la poética. A lo largo de ese viaje, ¿qué es lo que se sostiene? ¿Cuál es el fondo y el trasfondo de esa actividad? Heráclito lo vio en 2 palabras. Transformándose, reposa. Transformándose, reposa. O sea, es ese propio devenir lo que constituye su propio sustento. De tal manera, y eso es lo que quiero decir yo con anárquico, que el devenir, lo cual implica el tiempo, no tiene otro fundamento que su propio acaecer. Desde ahí es que hay que volver a las siguientes palabras de Buda. Con permiso, tomar un poco de agua. Estas palabras son del Dhammapada. Dicen así. Están traducidos del Pali. Tengo los términos Pali aquí. Y el texto la traducción que uso en Pali está tomado de la traducción que yo considero la mejor que se ha hecho del Dhammapada, la ha hecho Bhikkhu Nandisena, que es un monje Theravada, a quien me une un vínculo en México, tiene su monasterio allí. Yo he hecho algunos pequeños cambios. Esta es la traducción. El bhikkhu de mente serena. Bhikkhu es el monje, bhikkhuni son los monjas, o sea, los que se dedican a practicar la enseñanza de Buda. La palabra monje se queda corta aquí, pero vamos, alude solamente al solo, al mono, a aquel que está consigo mismo, que esa es la mejor definición de la soledad. La soledad es la capacidad de estar consigo mismo. El bhikkhu de mente serena, que entra a una casa vacía y percibe claramente el Dhamma, experimenta un júbilo superior a lo humano. Según los comentarios canónicos, la casa vacía nos refiere a los 5 agregados del apego o adherencia que componen la mente y el cuerpo. Y que según la enseñanza de Buda, es lo que en última instancia somos. Por lo tanto, la idea del yo es una consecuencia de esa composición mente corpórea, no al revés. Eso Hume en sus reflexiones ya lo plantea. Elaboro aquí, pero no voy a entrar en ello porque ya me va avanzando el tiempo. Esos son los elementos que conforman la casa vacía. Por lo tanto, ¿qué sostiene esta composición mental y corpórea? La propia actividad que se realiza. De nuevo, el hacer es todo. ¿Qué es lo que hay más allá, por decirlo así, de esa actividad?
¿Qué es lo que hay más allá, por decirlo así, de esa interdependencia de relaciones que decíamos antes? ¿Qué es lo que podemos experimentar una vez se reconoce eso? Eso, vamos a llamarlo así, es shunyata, vacío. El vacío aquí no sería entonces una falta de algo, sino aquello que realmente hay, junto a eso que aparentemente surge. Por lo tanto, de nuevo, las apariencias no engañan. Se trata de entender que no tienen otro sustento que esa actividad, y esa actividad está vacía de sí. Eso es lo que es difícil de entender en plano estrictamente intelectual. Y es lo que inmediatamente se entiende cuando se practica y se medita, ¿no? Por tanto, ¿a qué conduce la realización? Me permito llamarle así, aunque en español no se usa la palabra en ese sentido, ¿no? Realizar significa llevar a cabo, ¿no? Pero también podemos decir, tomando otras lenguas, el inglés, además, darse cuenta. Y podríamos resumirlo así. Eso es lo real. Lo real remite a un ámbito necesariamente indeterminado que envuelve y rebasa la fábula del mundo en sus infinitas determinaciones. O podría formularse así. El despliegue del tiempo es al mismo tiempo la envoltura que permite que el tiempo sea. Y esa envoltura está completamente vacía de toda entidad que no sea el tiempo mismo. Me gustaría ilustrar esto con un ejemplo, a ver si soy capaz. Cuando uno mira por un caleidoscopio y uno pone en movimiento algo muy viejo, eso, uno se da cuenta de algo muy interesante allí. El centro se va expandiendo. Digámoslo así, el centro se vuelve excéntrico. Y si uno se pregunta, ¿y el que mira? ¿No está acaso haciendo posible ese movimiento? Y entonces uno puede responderse. Pero ese movimiento del que mira, su actividad manual, ¿sería posible sin las condiciones atmosféricas que lo llevan a hacer eso? ¿Sería posible ese movimiento sin las condiciones electromagnéticas que hacen posible la actividad propiamente de ese movimiento? O sea, ahí está el entrelazamiento de todo fenoménico, por decirlo así, de todo aquello que acontece y al mismo tiempo no está sujeto a nada ni a nadie que no sea lo que se identifique en un momento dado en función de la idea de alguien que lo dice. ¿Ya? De tal manera que eso que llamamos lo real no está en última instancia sujeto a nada ni a nadie. Es una actividad que envuelve todo lo que hay, sin que ella misma esté sujeta a un ser o una entidad desde la cual se despliegue esa actividad. Un poco esa es la idea. Pero aún más, esa actividad no puede no ser temporal, pero el tiempo está vacío. ¿Qué quiere decir que el tiempo está vacío? El tiempo puede tener una u otra determinación. Se puede jugar con el tiempo.
Eso la física cuántica lo ha demostrado muy bien. El espacio cuántico es rocambolesco. ¿Qué nos sucede ahí? Pero todo en función de la medida. Ahora, ¿qué pasa cuando algo no se puede medir? O mejor aún, no algo. ¿Qué sucede cuando no hay manera de medir eso que pasa? ¿Y qué es eso que pasa? Cada momento. Y ahí volvemos a lo que decía el Buda, que el momento no escape de vosotros. Entonces uno se pregunta, ¿cuál es la medida del momento? Entonces ustedes saben que el momento, en términos de la física, han dado un premio Nobel ahora a una eminente física que está hablando ya de los atosegundos. Entonces podemos seguir y se podrá midiendo, pero no hay manera. No importa cuánto se mide el momento, ese momento ya se va. Se va antes de que incluso se intente medirlo. Eso es lo que quiero decir con inmensidad. Y eso puede referirse a cualquier momento en cualquier escala espacio-temporal del universo. Por lo tanto, no estaría en desacuerdo, por ejemplo, con la teoría de la relatividad, por ejemplo. El momento, por lo tanto, si lo reconocemos como inmenso, responde al vacío del tiempo. Y si reconocemos el vacío del tiempo como aquello que no está sujeto a ninguna medida, pues entonces entendemos lo real que nos envuelve a nosotros mismos en la medida en que pensamos eso que se llama tiempo y eso que se llama vacío. De tal manera, y con esto quiero concluir, aunque me queda mucho aquí, pero vamos, no voy a extenderme demasiado. Hay un libro muy interesante de ¿cómo se llama? La palabra frente al vacío, de Juan Arnao. Creo que es 2010 o algo así, sobre Nagarjuna, de los pocos que se han escrito sobre Nagarjuna. Y él dice que el vacío también no es más que una palabra. Palabra frente al vacío. Yo diría más bien que el vacío es más que una palabra. Y yo diría que el vacío es más que un pensamiento, es más que un concepto. Yo diría que el vacío es una práctica del pensamiento. ¿Eso qué quiere decir? Para volver al inicio. Cuando uno se sienta, por ejemplo, a la práctica de Zazen, uno simplemente se sienta siguiendo lo que dije al principio de Dogen, sin esperar nada, sin buscar nada. ¿Y qué pasa? No pasa nada. O sí, puede pasar el aburrimiento. ¿Y esto qué? Y uno se mantiene firme. Uno no se mueve. Uno no rechaza los pensamientos, ni tampoco los adhiere a ellos. Esa es la práctica del vacío. Porque lo que se comprueba en el plano experimental, en esa relación consigo mismo que se llama soledad, es que los pensamientos que van a una velocidad extraordinaria se disuelven en el mismo instante en que se piensan. Eso es la fugacidad. Y esa fugacidad es la inmensidad del momento. Trate usted de atrapar eso, no hay manera. Muchos textos de Dogen donde ilustran eso. Tráeme aquí coge con tu mano un poco de aire y tráemelo, no hay manera. Eso es lo que se llama, es un término que se ha puesto de moda en ciertas tradiciones heideggerianas, el deshacimiento. Gelassenheit le llamó Heidegger eso.
so heit, ser así. Y se ha incluso hablado del misticismo zen. Me parece que no son términos aceptados. Por una sencilla razón. Porque no hay un ser que se identifique con otro ser. No hay un alma que se identifique con el Dios que la crea. Por lo tanto, ¿qué misticismo puede haber ahí? En todo caso, misticismo aquí habría que entenderlo como místicos, un término que viene de los misterios eleusinos, que significa callarse la boca. No porque no haya palabras para expresar lo que se experimenta, sino porque no hay necesidad de expresarlo. Por lo tanto, el énfasis no es en la impotencia del lenguaje, sino en los límites que se abren a los confines de lo ilimitado. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Francisco José. Hemos estado ante un despliegue sin precedentes de pensamiento. Me ha sorprendido mucho cómo has sido capaz de aunar diferentes tradiciones, autores, épocas. Me ha parecido un ejercicio sumamente interesante y le doy la enhorabuena. Abro ahora el turno de preguntas y comentarios por si alguien quiere animarse y aprovechar la presencia del profesor Francisco José Ramos González. Si alguien quiere hacer alguna aportación, preguntarle algo, este es el momento. No seáis tímidos. Mucho que asimilar. Sí, a volver personalmente. Vamos a ver. Sí. Para que escuche también la gente que está conectada online. Vamos a ver, Paco, a la luz de esa consideración y de esa constatación de la vacuidad, tanto del tiempo como del espacio, es decir, de la vacuidad de la sustancialidad, también habría que revisitar el concepto kantiano de las formas a priori de la sensibilidad e ir más allá de esa consideración, digamos que fuera de lo que sería el espacio euclidiano y de lo que sería el tiempo exclusivamente cronológico, sin tener en cuenta el aión y el kairos, etcétera. Habría que buscar más allá de ese límite que Kant tampoco lo cierra. Muy buena pregunta y le agradezco. Eso lo elaboro aquí. No hubiese, 2 horas hubiese tardado ahí. Pero eso se ha tratado aquí. Los griegos, y aquí quiero agradezco mucho la pregunta porque así me permite elaborar cosas que no me dio tiempo. En la tradición griega hay 3 nociones de tiempo. Cronos, kairos y aión. Aión, pues, es el niño Heráclito. Es el tiempo indefinido, inconmensurable. Esa es la inmensidad. Heráclito, eso es interesante. Yo he escrito sobre Heráclito y Buda. Está publicado en la revista electrónica que dirige. Fue la lección inaugural. Fue la lección inaugural. Y cada vez encuentro más. Y no hay muchos libros. Hay una profesora, creo que de la Sorbona, que ha escrito un libro bellísimo, Heráclito Buda, sobre esto, pero no hay mucho. Porque hay un cierto desdén por todo lo que venga de lo que no sea Europa. Incluso con nuestros pueblos iberoamericanos. Eso es, en fin, eso es parte de un legado, ¿no? De una historia que tiene que ver con el contexto geopolítico de la filosofía. Pero vamos, para ir directo a la pregunta y no digregar. Esas 3 nociones del tiempo que los griegos acarician, ¿no? De distintas maneras, los trágicos, los poetas, los filósofos. Platón, de nuevo, en el Timeo están las 3. O sea, que no está en Platón, ¿no? Y por ahí podríamos seguir. Pero aquí me parece importante enfatizar, en términos de las coincidencias, y que deporan, por supuesto, las nociones kantianas de espacio y tiempo,
la noción de kairos, que es el tiempo justo, el tiempo oportuno, y la noción de kana en Pali, que es también el momento. Cuando el Buda dice que el momento no escape de vosotros, que esa sentencia es tan sabia y me la estoy diciendo yo todo el tiempo, que el momento no es el carpe diem. Atrapa el momento, no es posible atrapar lo que ya se fue, ¿no? No es carpe diem, es atento a cada momento de la existencia, que implica que inhalar y exhalar. Por eso Nietzsche se burla y dice, ser, pues ser es respirar. Ser es respirar. ¿Qué más se quiere, no? Eso es un texto muy temprano de Nietzsche, ¿no? Entonces, yendo por ahí, yo creo que la gran aportación de Kant, que filósofo es un filósofo, punto, venga de donde venga, es en haber discernido el límite. Y ese límite, que es el número, él le llama así concepto límite, número, no, concepto límite al número, es justamente en Kant lo que abre la posibilidad, y ahí viene la crítica práctica, crítica de juicio, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es el límite de la metafísica. O sea, yo creo que con Kant se consume la metafísica, o sea, ya no se puede ir más lejos, con permiso de Schopenhauer. Y entonces Nietzsche se da cuenta de eso. Y hay toda una trama ahí filosófica maravillosa, ¿no? Y entonces Heidegger cree que Nietzsche sigue siendo parte de la historia de la metafísica. Y Nietzsche, si hubiese estado vivo, le hubiese dicho a Heidegger, usted es el último metafísico. Más aún le hubiese dicho Nietzsche, usted sigue siendo teólogo, señor Heidegger. Porque ¿qué es la teología? No ya lo admirable de su aportación, si no estoy cuestionando la grandeza, pero es incluso llamada teología negativa, etcétera, etcétera. Eso está en la India ya, niti, ¿no? Digo, que no está en Platón, yo podría decir que no está en la India, pero se desconoce tanto. En fin. Ahí pienso que hay en Kant, y en ese sentido del límite, una abertura que nada casualmente los grandes estudiosos del budismo han intentado comparar, por ejemplo, Nirvana con la cosa en sí de Kant, por ejemplo. Se equivocan, porque, como dice Nirvana, no es un ente. Entonces, sí, yo tengo aquí traje varios textos canónicos del canon Pali. No hay que recurrir a la literatura mahayana, ahí están en el canon Pali. Varios textos canónicos donde hablan del nirvana. El nirvana no, es indefinible, falso. El Buda se pasa aludiendo a nirvana todo el tiempo. Lo que el Buda insiste en algo, es una posición que me es muy cercana, si vamos a hablar de la filosofía griega antigua, ¿no? No en términos de comparación, sino de afinidades, cuidado. No me interesa, parece eso de filosofía y religiones comparadas, me parece un fracaso y un invento de la Academia Angloamericana, y por donde yo y la conozco muy bien, que no comparto. No, simplemente son confluencias. Heráclito y Buda coinciden. ¿Por qué? Porque lo real está ahí. No importa quién lo diga, no importa quién lo piensa, ahí está. Por lo tanto, esto no es un planteamiento, digamos, que no es idealista, vamos a ponerlo así, en ningún sentido. Pero vamos, para volver al asunto. Esa manera de entender nirvana, la palabra entender es muy importante aquí, y ahí la toma de distancia con respecto a la cosa en sí de Kant.
la cosa en sí de Kant es lo incognoscible. Pero se puede pensar. Eso dice Kant. Para la enseñanza de Buda, Nirvana desborda por completo lo cognoscible y lo incognoscible. Nirvana, y la palabra en Pali es anakate, término muy interesante, que significa literalmente lo no construido por la mente. ¿Eso qué quiere decir? Es un concepto porque termina siéndolo, pero en términos de la experiencia es directa, es inmediata. En esa experiencia no hay imagen, no hay palabra, no hay concepto, no hay algo y tampoco hay nada. Y eso es anakate, lo no construido por la mente. Y algunos han pensado eso, en ciertas traducciones, traducir la palabra anakate en Pali como lo inefable. Y no está mal, siempre y cuando uno matice. Lo inefable es lo que rebasa la fábula del mundo. O sea, no es lo inexpresable, pensando en el principio de fabilidad que Agustín ha elaborado bien, sino en lo que rebasa la fábula del mundo. Desde ese punto de vista, la potencia del lenguaje es indefinida. Miguel Florian lo dice en un verso, mi amigo, nuestro amigo y poeta extraordinario. Todo cabe en los labios, en efecto. Todo puede ser dicho ahora, en función de los límites del lenguaje, que no son, de nuevo, una limitación. O sea, es lo que abre a las posibilidades justamente a lo no construido por la mente, es decir, a lo que no es lenguaje, porque no todo es lenguaje. Los pájaros no hablan, por Dios, ni los gatos, o sea, hablan en función de pobrecitos, en el proceso ese terrible de domesticación que obligamos a los perros a ponerse zapatitos y a los gatitos, e incluso hay psicólogos de perros, ¿no? Supongo que aquí eso también está de moda. O sea, es una cosa espantosa. Entonces, eso es parte de la tendencia humana, pues, a hacer hablar a todo Dios, incluso a Dios. Háblame, Dios mío, dime algo. Pues no. Y si Dios no habla, ¿qué pasa? En fin, eso, yo me gustaría leer, en fin, tapa mucho esto. 3 conferencias más, eso sería mi respuesta. ¿Alguien quiere añadir una cosa más? Sí, Javier. Muchas gracias al profesor Francisco José, me interesa muchísimo y efectivamente parece que en Occidente, con la excepción del maestro Eckhart y poco más, hay una especie de horror vacui, ¿no? De horror a la nada, de horror al vacío y demás. Mi pregunta va sobre qué le parece, digamos, la división de Nishida y otros entre dos nadas, es decir, la nada absoluta, la nada relativa. La nada relativa sería, por ejemplo, ese mu del muga, que es el no-yo, que es el anatta, una de las marcas de la existencia, el muyo, que es el anicca, es decir, la nada relativa sería que las cosas están vacías, pero están vacías de sustancia, como usted ha dicho, es decir, están vacías de permanencia y de independencia, porque son fugaces y porque son codependientes. Esto es una idea típica de Asia Oriental, la idea de Musubi también en el Shinto y demás, es decir, las cosas estarían vacías de sustancia, es decir, de permanencia y de independencia. Pero por otra parte, Nishida y otros autores hablan de la nada absoluta, es decir, del Jetai Mu no vaso. Es decir, ese Jetai Mu, es decir, ese nada absoluta y vaso como lugar, como espacio ontológico, sería no ya la nada relativa del muga o del muyo, es decir, del no yo, del no permanencia, sino sería una especie de gran espacio ontológico de potencialidad de donde aparecen las cosas y demás. Por eso que... Bueno, magnífica pregunta, pero eso merece otra conferencia, pero es magnífica. O sea, la escuela de Kioto, no solamente Nishida, sino Mishima, ¿cómo se llama? Nishitani.
tengo muchos nombres en la mente. Vamos, ahí hay una riqueza enorme, ¿no? Y muy pertinente la pregunta. Yo me cuido mucho, no tanto de lo que ellos plantean, sino como se entiende ese mu al traducirlo como nada. Porque mu es un Juan muy famoso en la tradición Zen, ¿no? Tiene un perro, la naturaleza de Buda, mu. Es un Juan, es algo típico de la tradición Zen, o Wu, en chino. Hay que tener mucho cuidado cuando traduce como nada, ¿no? Porque en términos de la tradición del budismo más antiguo, eso sería nihilismo. Y eso es uno de los extremos, junto al eternalismo, que habría que evitar. Entonces, de entrada, uno dice, yo esto lo he discutido con monjes Theravada, ¿no? Dicen, de hecho, dice Nagarjuna, hay mucha discusión entre las propias tradiciones budistas. Pero yo recuerdo aquí una conversación con un querido alumno mío que terminó en China, estudiando filosofía. Roberto, si está por ahí oyendo desde allá, por el envío saludo, de América. Y cuando digo América, digo toda, no los gringos puñeteros que se han apoderado del nombre del continente, ¿no? Y cuando digo esa palabra, que pues no soy yo quien lo dice, es un grupo de rock mexicano que es Molotov. Son mis comentarios políticos que son muy pertinentes en la época Trump. En fin, cierro el paréntesis. Ahora el Golfo de América. Bueno, él me dijo algo muy interesante. Tiene un desarrollado estudio en China 3 años, laboró, terminó ya sus estudios con ese mu, que hay que entenderlo. Eso está en el Sutra del Corazón. Abunda la palabra mu, mucho y fu. Que son negaciones, aparecen, no hay esto, no hay, al traducirlo no hay esto, no, ese no es suelta. Suelta. No es el no de lo que no hay, es el no de lo que no hay para atrapar. No sé si se entiende la sutileza. O sea, no es no porque no hay algo, es no porque haya lo que haya, no se puede atrapar. Por eso el Buda dice, y me parece que eso está, por eso yo no veo discrepancia ninguna en última instancia entre las distintas tradiciones budistas, no sé. Yo lo he hablado ya muchas veces, no importa. Quizás porque soy caribeño y disfrutamos allí de tantas formas de pensar y eso, qué sé yo. Caribeño en origen y español de adopción. Pero, la idea es, cuando el Buda ya está muriendo, pienso que esta anécdota, bueno, real, que recoge, y es a donde puedo llegar porque la pregunta es extraordinaria y merece toda otra conferencia. Yo tengo profundo respeto, ¿no?, por esa gran tradición de la escuela de Kioto. Y hay textos aquí que tenía también. En fin. Pero el Buda está ya agonizando, ya, eso está en el Canon Pali. Y Ananda, que es su querido sobrino, creo que alumno preferido, confidente incluso, se acerca a Buda y le dice, pues, Bhagavan, maestro, ¿no va a usted nombrar un sucesor? Y el Buda se incomoda. Y dice, Ananda, ¿de qué hablas? Vamos, estoy parafraseando, ¿no? Pero lo pueden consultar, eso está en Majjhima Nikaya, Paranibbana Sutta. Pueden corroborar ahí. Aunque no me lo estoy inventando. Y el Buda se queda ahí. Dice, Ananda, ¿pero qué dice? Dice, ¿sucesor? ¿Pero de qué estamos hablando aquí? Antes de que yo naciera, más o menos, estaba eso ahí. La enseñanza ya estaba ahí. Cuando yo me muera, pues ahí sigue. El único sucesor es la enseñanza. Ahí está.
De tal manera que eso es parte de esas convicciones anárquicas de Buda, en el sentido no político, anarquismo, sino anarqué, que no hay un principio último ni fundante de lo real, sea humano o no. Eso es Anaximandro, todo Peirón. Eso es Heráclito. Eso es Diógenes, el cínico. En fin, podríamos encontrar paralelismo ahí, incluso Pirrón, en la antigua Grecia. Pero al decir eso evoca otra frase de Buda. Haya o no Tathagatas, hay un solo fenómeno irrefutable. Todos los fenómenos, todo lo que hay, son impermanentes, fugaces. Y eso cada cual lo puede comprobar. Todos los fenómenos condicionados que están en función del uno y del otro son motivos de insatisfacción. No hay tal cosa como la completa satisfacción que nos promete el capitalismo. Para decirlo en inglés, satisfaction guarantee. El dominio del capital a nivel mundial. Todos los fenómenos, y aquí la palabra es Dhamma, usted lo mencionó, sabe, Dhamma, anatta, son impersonales. Es decir, nadie controla nada. Y nada está sujeto a nadie. Bien, haya o no Budas, eso es así. Haya o no gente que lo entienda, eso no es así. Haya o no el empeño de desentenderse, eso es así. Ya. Por lo tanto, eso es lo real. Eso es la verdad última. Y eso no se discute porque es evidente. Y llegado el momento, pues ya no hay nada que decir. Nada más que decir. ¿Ya? Eso debería quedarme yo ya. Muchas gracias. Gracias por estar aquí, de verdad. Ah, sí. Bueno, pues no me callo. Vale, pues Raúl dice de por online que saludos y muchas gracias por una conferencia tan fecunda de pensamiento. ¿Podría, por favor, volver a la pregunta que formuló sobre la responsabilidad? ¿Quién es responsable de qué o de quién? En particular desde la relación no trabajada en esta conferencia, pero que me consta ha pensado mucho entre ontología y ética. Estoy pensando en la enseñanza budista sobre la compasión. Otra conferencia más. Muchas gracias, Raúl. Sí, puedo decir algo al respecto. Siguiendo la noción de Nama Rupa, que mente-cuerpo, que ya está en los Upanishads, está en toda la tradición de la India, y que el Buda, sin embargo, incorpora su propia enseñanza. Esa interrelación mente y cuerpo que implica el lenguaje, Nama, que implica el cuerpo y por lo tanto la materia, Rupa, y es la que genera las condiciones de que alguien diga yo, por lo tanto se identifique con aquello que dice el niño, ¿no? La niña. Eso ya implica una correspondencia entre lo que se dice y los efectos que tiene lo que se dice, se piensa o se hace. Esa correspondencia supone un compromiso, es decir, una obligación, algo que liga con, obligare, entre aquello que se dice y se hace, aquello que se hace y se piensa, aquello que se piensa y se dice, en términos de la interrelación de las acciones que son las últimas instancias, posibilita que alguien diga yo. Esas interrelaciones mente-cuerpo. Por lo tanto, no es necesario identificar un ser permanente
idéntico a sí. Que se haga responsable de las acciones, basta con comprometer a la acción con las condiciones en que ellas se ejecutan en función de la oportunidad, el kairos, de su ejecución. De tal manera que en el plano convencional, judicial, si alguien hace algo y ese alguien se llama fulano, pues ese alguien es responsable de lo que hace por el mero hecho de llamarse fulano. Pero en última instancia, ese alguien no es más que un símbolo de algo mucho más importante, que es la acción que se ejecutó y que va a tener repercusiones sobre el propio mente y cuerpo de a quien que convencionalmente le ejecutó. Por lo tanto, nadie puede escapar a las consecuencias de lo que hace, sea o no, en términos convencionales o en términos reales. No sé si eso explica un poco la cosa, Raúl. Ya nos encontraremos para hablar de eso. Pero vamos, para resumirlo todo, nadie puede escapar su propia sombra. O sea, lo real es ineludible. Todo lo que uno hace, dice y piensa tiene consecuencias. Y eso repercute en la propia mente y cuerpo de a quien lo dice y lo piensa. Sea ficticiamente o no. Ficticio no es falso. Cuidado, Recuerden que aquí la ficción lo que significa es aquello que se toma por verdadero. Y puede ser falso o no. Pero, en otras palabras, a la fábula del mundo hay que tomarla muy en serio. Por eso en el derecho se habla de ficción jurídica. Claro, son ficciones porque son convenciones. Las leyes cambian, ¿no? Pero eso no quita ni un ápice de responsabilidad a la acción que se ejecuta, sea quien sea. Pero eso es un terreno, por lo tanto, que no hay que juzgarlo, por decirlo así, en términos de lo ilusorio, ¿no? Todo es ilusión, por lo tanto todo vale. Pues, es una banalidad enorme, ¿no? Porque la ilusión depende del deseo que pone en juego el compromiso de nuestras acciones. Porque somos el fruto de nuestras acciones. Y por lo tanto, desde esa perspectiva, somos los responsables de nuestros actos. Ese ser responsable convencionalmente se identifica con alguien, pero es más que eso. Es más que eso. Es la oportunidad de haber nacido, la singularidad de ser así o ser asá. Eso es el kama o el karma. Ese es lo que en la tradición budista registra la consecuencia de nuestros actos, ¿no? Y eso es lo que al momento de morir, ¿no? En la tradición budista se habla no de reencarnación, por ejemplo, sino de reconexión. Esa singularidad energética es la que va a conectar de inmediato, y eso es inconmensurable, eso es un límite del pensamiento, con otra forma de vida. Por lo tanto, son innumerables las formas de vida que nos preceden y son innumerables las formas de vida que siguen, independientemente de la oportunidad de que uno u otro nazca. Y quiero insistir en esto. Cada forma de vida es eso, una oportunidad de vivir a la altura de la inmensidad que posibilita una vida. Me parece que eso es una gran responsabilidad. Podría abundar en eso, pero ya, se acabó, no hay más tiempo. El tiempo está vacío. Ojalá pudiésemos atraparlo, pero no hay manera. No hay manera. Los científicos sufren mucho con eso. Los físicos sobre todo. Que sí sufren. En fin. Esa sería mi respuesta. No sé si hay alguien que quiera comentar alguna otra cosa. Si no es así, debido a ese problema técnico de la vacuidad del tiempo, creo que podemos despedir aquí
esta última sesión del curso del Seminario de Filosofía Oriental. No os desaniméis porque para el curso que viene ya tenemos preparadas algunas ponencias de lo más interesantes, así que la actividad va a seguir por parte de este seminario. Así que de nuevo voy a pedir un nuevo aplauso para nuestro ponente.